Era el día 27 de septiembre de 1989. Toda la ex Unión Soviética y más tarde el mundo se verían alteradas por un suceso único. Unos niños en un pequeño parque de la ciudad industrial de Voronezh entablaban contacto con unos extraños seres venidos del más allá. El suceso fue visto por decenas de testigos. Eran tiempos de perestroika, de la glasnost, y la noticia corrió como la pólvora por todo el universo terrestre. Los extraterrestres habían llegado a la Tierra. Mientras, en Gran Bretaña salían a la luz extrañas formaciones, círculos y dibujos cada día más complejos en los trigales. ¿Señales de los llegados del cielo? Eran solo los pequeños síntomas de la revolución que ya había comenzado años antes. Los extraterrestres se acercaban. El contacto llamaba a nuestras puertas. Era uno de los misterios de la década, pero había más. Nuestro invitado nos cuenta. Bueno, había mucho más. En la década prodigiosa lo habéis llamado vosotros, ¿no? Sí, al hacer el repaso de estos 10 años en Más Allá, nos hemos dado cuenta que ha sido una de las décadas más fructíferas en cuanto a cosas extrañas que han sucedido a nuestro alrededor. Y además se ha dado una circunstancia muy especial. Ha habido una serie de medios de comunicación, y especialmente medios de comunicación hispanoparlantes, que han estado muy pendientes de ello. En cierta manera, parte de la responsabilidad recae sobre este programa, sobre el Espacio en Blanco. ¿Sí? Hombre, claro, ha sido testigo privilegiado de este tipo de historias. Yo recuerdo perfectísimamente cómo en el año 89, cuando sale la noticia del OVNI de Voronezh, Espacio en Blanco fue el primer programa que se puso en contacto con un corresponsal en Moscú. Qué buena memoria tienes. Por supuesto. En Radio Nacional estábamos. Exactamente, en Radio Nacional. Un compañero que dio toda la crónica directa por primera vez de este asunto. Después irían los compañeros de Informe Semanal allá, rodarían un reportaje fantástico sobre el asunto. Pero Espacio en Blanco estuvo allí en primer lugar. Y además pasó una cosa muy curiosa, te la cuento porque es una anécdota que a mí se me quedó grabada a fuego. Esto sucede el 27 de septiembre de 1989, pero la agencia TASS no divulga la noticia hasta el 9 de octubre. El 9 de octubre era mi primer día de clase, del primer día en la Facultad de Ciencias de la Información. Yo había decidido dejar de investigar el fenómeno OVNI porque tenía que dedicarme a las cosas serias, a estudiar en la facultad y dejarme de los OVNIs y todas estas cosas. Había mandado una carta circular a todo el mundo diciendo que los OVNIs para el verano, que por favor solamente se pusieran conmigo en contacto para el verano. El primer día de clase yo voy a la facultad como un chico normal y corriente, regreso a mi colegio mayor en Madrid. Te machacaron. Y cuando entro por la puerta del colegio mayor, donde no me conocía nadie, se me acerca un chico con la cara desorbitada diciendo: oye, que acaba de aterrizar un platillo volante en Rusia. Bueno, a mí se me desencajó todavía más la cara y desde ese día no pude desengancharme de la investigación del tema. Fue como una pequeña señal personal, ¿no? Sí, a veces pasan esas cosas. ¿Pero qué ocurrió en Voronezh? Porque mucha gente tiene una idea un poco equivocada, dicen que al final no fue verdad, que no apareció ni nada, que no aparecieron esos extraterrestres o esos seres extraños. ¿Qué pasó? En Voronezh aterrizó un objeto, sin lugar a dudas, una esfera grande, aproximadamente de unos 4 metros de diámetro. Toma tierra en un parque público de la ciudad, enfrente de unos niños que estaban jugando en ese momento. Los niños son los primeros testigos que observan el objeto, y como dos humanoides y una pequeña criatura, ellos la describen como una especie de robot, descienden de esa esfera, se aproximan a los niños y después retroceden y vuelven a subir dentro del objeto, que inmediatamente se eleva por encima de esta ciudad. Siempre se habló de los niños. De hecho, en las primeras noticias de la agencia TASS se hablaba de que también había varios testigos en una parada de autobús cercana al parque que fueron testigos de este asunto. Pero cuando Informe Semanal, que fue el primer equipo occidental que llegó hasta allá in situ para investigar este asunto, preguntó por los testigos adultos, los que se habían encargado de la investigación, que eran los miembros del ejército ruso, no quisieron nunca ponerles en contacto con los adultos, simplemente les dejaron acceder a los niños. Y los niños entregaron una información curiosísima, porque
y seguro que esto lo recuerdas, y en España nos llamó mucho la atención, cuando uno de ellos dibujó el objeto, dibujó una especie de símbolo que para muchos de nosotros era familiar, una H con los brazos torcidos, o sea, los brazos exteriores torcidos hacia afuera, con una cruz en el centro, ¿no? Esto corresponde con el símbolo de una supuesta civilización infiltrada en la Tierra llamada Ummo, que han estado mandando cartas desde los años 60, ¿no? Y que muchos pensábamos que era un fraude. Seguimos teniendo nuestras sospechas a este respecto, pero aquel niño había dibujado ese símbolo que aparecía también en unas fotografías del año 67 sobre España. Despertó aquello una polémica tremenda y bueno, el asunto sigue sin estar zanjado porque buena parte del expediente Vorónezh fue investigado por militares, y cuando se ha reclamado aún después de la caída de la perestroika, bueno, con la llegada de la perestroika y la caída del régimen comunista, ese archivo en concreto no ha podido salir a la luz, ni siquiera, y es curioso, en la venta indiscriminada de archivos del KGB que se ha producido en estos últimos años, y entre ellos se ha vendido mucho informe OVNI, este archivo no ha aparecido. Es cierto que desapareció un niño, como contaban, que en un momento determinado aquella especie de robot hizo que desapareciera un niño que luego volvió a aparecer en otro lugar. Yo honradamente lo dudo. De hecho, cuando he tenido ocasión de hablar con algunos colegas rusos a este respecto, en concreto con algunos de ellos con los que he coincidido en los congresos internacionales de ufología en San Marino, que se celebran anualmente en esa república al norte de Italia, todos ellos contaban que la historia de los niños, del niño que desaparece derretido por un haz láser de uno de estos extraterrestres, o la historia de la piedra que supuestamente dejaron allí los extraterrestres, son añadidos posteriores de la propia agencia de noticias soviética TASS para desacreditar la historia inicial. Ellos divulgan la noticia del OVNI de Vorónezh como una más de las noticias de cosas raras que están sucediendo en ese momento en Rusia. Se hablaba del Yeti en los Urales, se hablaba de seres sin cabeza en otros lugares de la región, en Perm en concreto, y se hablaba por supuesto de muchas observaciones de OVNI sobre todo el territorio soviético, pero nunca pensaron que el aterrizaje de un OVNI en un parque público pudiera tener la repercusión internacional que tuvo aquella información. Si lo recuerdas, lo dio Televisión Española en los informativos de las 3 de la tarde, lo dieron todas las cadenas de televisión, exacto, en aquel momento todavía las privadas no estaban en funcionamiento, lo dieron todas las grandes emisoras y medios de comunicación de este país, lo dieron los periódicos, destacándolo, fue portada de varias revistas. Yo recuerdo una portada de Tiempo dedicada a este asunto, la revista Conocer, entonces de divulgación científica, también dedicó una portada a este asunto. Todo el mundo se ocupó de ello y inmediatamente se empezó a ridiculizar el asunto por el miedo que dio que de repente un país tan vasto, tan enorme como la Unión Soviética reconociera que los ovnis estaban aterrizando en su territorio. Lo cierto es que algo pasó allí, ¿no? Bajó algo, sí, una esfera. Sin lugar a dudas, incluso quedaron restos radiactivos que fueron medidos durante muchos meses con posterioridad. Quizá fue una de las pruebas de que están aquí, de que han llegado y se están mostrando. Una de las muchísimas, Miguel. De hecho, el asunto de los ovnis, de los aterrizajes de ovnis, de los encuentros con humanoides, es algo que viene acompañándonos desde hace muchísimo tiempo. Otra de las grandes noticias de esta década, indudablemente ha estado relacionada con el asunto Roswell, otro de esos grandes casos de la ufología. No lo adelantes todavía, que comentaremos después. Una nueva experiencia de comunicación. Espacio en blanco. Muchos eso era una prueba de que estaban por aquí. Para otra mucha gente, otro tema extraño, que yo no sé si coincida un poco en las fechas. Sí, son los famosos círculos que aparecían en Inglaterra, que luego se han, desperdigado por casi todo el planeta, y que a pesar de lo que la gente cree, siguen apareciendo constantemente en este tiempo, ¿verdad, Javier? Sí, después de que hubiera una furibunda campaña en contra de los círculos de Gran Bretaña, especialmente hacia el año 93, diciendo que todo era... Atentos a esta información, porque mucha gente cree, discúlpame, que fueron dos viejitos, dos ancianos que estaban ya retirados y que no tenían otra cosa que hacer, los que se dedicaban a hacer esos círculos. Mentira. De hecho, uno de ellos murió en el año 96, y los círculos siguieron apareciendo cada vez de manera más compleja y más rara, incluso en campos que eran vigilados constantemente. A partir del año 93 se crea una psicosis en Gran Bretaña por este asunto de los círculos. Se comienzan a vender camisetas a los pubs londinenses tanto de la ciudad de Londres como de los alrededores de Wiltshire, que es
la comarca, el condado donde se producen estos círculos, comienzan a organizar actos, fiestas, festivales relacionados con los círculos, etcétera, y se convierte en un auténtico fenómeno social, hasta el punto de que hay gente, incluyendo militares, que se dedican a apostar cámaras de infrarrojos en los campos donde se supone que van a aparecer los círculos, y las cámaras de infrarrojos están grabando durante toda la noche, y en un determinado momento, en algunas de esas filmaciones, se ve una especie de pequeña esfera del tamaño de una pelota de golf que da un paseo por en medio del campo, y inmediatamente después el trigo cae como si pesara y aparece un círculo. Estas filmaciones han sido analizadas por activa y por pasiva en estos últimos años. Yo he tenido ocasión de ver algunas de ellas y son verdaderamente sorprendentes. Desde luego complican todavía más la naturaleza real de este fenómeno, porque algunos pensaban que se trataba de algún fenómeno atmosférico poco conocido, incluso se hablaba de huellas dejadas por ovnis o algo por el estilo, pero nos estamos enfrentando a un fenómeno de otra naturaleza absolutamente distinta. De hecho, las últimas investigaciones apuntan a una cosa muy curiosa. Han llegado a dos conclusiones. Una, los círculos aparecen siempre en regiones cercanas a lugares sagrados como Stonehenge o otros círculos megalíticos, aparecen siempre en los mismos campos vinculados en un área de unos 16 kilómetros con más intensidad alrededor de Stonehenge, del famoso círculo megalítico. Y dos, aparecen siempre debajo de corrientes subterráneas de agua fuertes, o incluso de depósitos o cisternas de agua artificiales que los campesinos allá construyen, después plantan encima. Pues encima de esas cisternas es donde los círculos parece que tienen predilección por aparecer. Las razones las ignoramos, pero los hechos empezamos a conocerlos. Pero lo curioso es que no solamente aparecen en Inglaterra, sino en China, en Canadá, en Estados Unidos, en Rumanía. Estos días atrás aparecía uno, y también en España. Sí, el tema se ha extendido. Probablemente se comienza a hablar en esos países gracias al fenómeno mediático en medios de comunicación que se produjo en Gran Bretaña. Porque el asunto de los círculos no arranca desde luego en el año 93 ni en el año 89. Llevaba mucho tiempo ocurriendo. En los años 80 eran formaciones simples, círculos sencillos, que aparecían tanto en Gran Bretaña como en otros lugares, y que los ufólogos llamábamos los nidos de ovnis. Era un poco el nombre romántico que se le daba a este asunto, ¿no? Pero hay incluso grabados del siglo XVI, del siglo XVII, donde aparece un diablo sesgando el trigo y dejando un círculo perfecto, que es una alusión ya mítica a quién creían que podía causar esos círculos, en ese caso el diablo. E incluso en Francia se habla de los círculos de las hadas, porque se suponía que las hadas, cuando bailaban por la noche, dejaban a la mañana siguiente ese tipo de formaciones circulares. Es decir, es un asunto viejo, tan viejo quizá como nuestra capacidad para plantar trigo en los campos. O sea, que de ancianitos que andan por ahí haciendo historias, nada. Nada, ni sagas de ancianitos tampoco. ¿Y qué podrá querer decir eso? ¿Qué mensaje nos está tratando de enviar a la Tierra, a los extraterrestres? Mira, fíjate, hay un físico, Colin Andrews, que es una de las personas que más ha investigado este asunto, una de las personas más racionales también que se han acercado a este asunto, que lo veía todo desde el punto de vista más racional, más científico, más sensato, etcétera. El año pasado, después de darse cuenta de que los círculos aparecían cerca de lugares sagrados y de constatarlo estadísticamente, porque él mete todos los datos en una base informática gigantesca, ha llegado a la conclusión de que los círculos tienen alguna especie de mensaje trascendente. Este físico, yo me quedé un poco de piedra cuando hablé con él, porque él tenía otra consideración con respecto a su investigación. Y esto me ha llegado a esa conclusión porque dice que es como si de alguna manera aquellos lugares sagrados fueran ya antiguamente puertas de comunicación con otras inteligencias, y que los círculos son una especie de gritos de esas otras inteligencias que nos dan a los humanos. Curioso. Seguramente va a haber muchas sorpresas en estos poco tiempo que nos queda hasta el año 2000 para muchos descubrimientos y muchas claves que nos van a abrir mucho los ojos. 2 minutos antes de una pequeña pausa que tenemos que hacer. Mucha gente nos pregunta qué vieron los astronautas en la Luna. Vosotros tuvisteis la oportunidad de entrevistar a quién fue, Aldrin, Aldrin, que vino a España. ¿Qué vieron en la Luna? Bueno, la respuesta de Aldrin fue muy a la gallega, ¿no? Porque cuando le preguntamos por este asunto, en palabras textuales, en la entrevista que le hicimos para Más Allá, dijo que jamás contaré lo que vi en la Luna. Hasta cierto punto es lógico, les obliga el secreto militar, pero sí que hay muchos indicios de que durante la misión Apolo 11 tuvieron no uno sino varios encuentros con luces no identificadas que acompañaron el trayecto de ida a la Luna, el trayecto de vuelta desde la Luna hasta la Tierra y en los momentos en los que estuvieron ellos alunizados en el mar de la tranquilidad.
y creo que era Juanjo Benítez en nuestro programa, contó su día, vendrá dentro de poco, podremos volver a hacer la pregunta, que había incluso construcciones, que tenía documentos o tenía datos que verificaban que había construcciones extrañas en la Luna. Bueno, hay una larga tradición en la astronomía, de hecho es una tradición que arranca a finales del siglo pasado, que habla de una cosa que técnicamente se llama fenómenos transitorios lunares. Los fenómenos transitorios lunares son cosas que observan los astrónomos desde Tierra, que pueden ser desde luces que recorren ciertos cráteres, por ejemplo el cráter Aristóteles o el cráter Platón son dos muy propensos a este tipo de luces errantes. Y luego también otro de los fenómenos transitorios lunares son astrónomos que han visto cúpulas que aparecen de la noche a la mañana y desaparecen en determinados cráteres, obeliscos, puentes, incluso lo que piensan que son torres tipo las Torres Gemelas de Nueva York o algo por el estilo, que tienen una vida muy breve, pero que son nítidamente vistas y nítidamente fotografiadas en algunos casos. Determinadas áreas geológicas de la Luna son muy proclives a ese tipo de anomalías geológicas y nadie, ni siquiera la NASA evidentemente, que tiene su propio catálogo de fenómenos transitorios lunares disponible en Internet, y hay miles de entradas, sabe dar una explicación coherente a este asunto. Curioso. 3 misterios hasta ahora hemos analizado de esta década mágica, de esta década prodigiosa. Hacemos una mínima pausa para que des la vuelta a la cinta. Sí, lo estoy grabando y enseguida volvemos. 905 11 80 80 nuestro teléfono por si queréis participar en ese concurso. No os vayáis que tenemos mucho que contaros todavía. Supongo que habéis dado la vuelta a la cinta 12:30 de las Islas Canarias. En mayo de 1990, tengo aquí la revista Más Allá, donde habéis hecho una especie de resumen. Habláis de los fenómenos paranormales en el Palacio de Linares. Madrid se vio llena de fantasmas y también esa información saltó a todos los medios de comunicación y todo el mundo, como loco, hablaba de que había fantasmas. Fantasmas hasta de carne y hueso. Bueno, yo no digo nada. ¿Qué pasó o qué pasaba en el Palacio de Linares? Fue otro fenómeno de masas. Se hizo una investigación en el Palacio de Linares antes de que, bueno, poco después de que pasara de manos privadas a manos públicas y un poquito antes de que fuera constituida como la Casa de América. El palacio era de Emiliano Revilla. ¿El de los chorizos, esos famosos? Sí, exactamente. Chorizo Revilla. Pues se hizo una investigación de tipo paranormal dentro del palacio que se permitió, porque había cierta tradición de que allí ocurrían fenómenos extraños, oían ruidos, se escuchaban voces extrañas, los perros de los servicios de vigilancia no entraban en determinadas habitaciones, etcétera. Y la investigación se filtró a los medios de comunicación y hubo una auténtica avalancha de curiosos que se lanzaron contra las rejas del palacio, entraron dentro del palacio para tratar de encontrarse con estos fantasmas, etcétera. Y se grabaron algunas psicofonías de una supuesta hija de los marqueses de Linares, Raimunda, exacto, algunas de ellas, de esas psicofonías bastante procaces, que trascendieron también a los medios de comunicación y se convirtieron en una especie de, ¿cómo te diría yo?, de folclore en el mentidero de la corte, ¿no? Una cosa así como muy poco seria aparentemente. Pero después vinieron algunos investigadores serios que entraron también dentro del palacio, hicieron sus averiguaciones y llegaron a la conclusión de que efectivamente algunas zonas del palacio eran propensas a los fenómenos extraños. Por ejemplo, había bajadas de temperatura fuertes en los barridos fotográficos que hizo, por ejemplo, el equipo del padre José María Pilón. Aparecieron imágenes extrañas que, al ser analizadas y al ser pasadas por ordenador, revelaban que tenían densidad, y una especie de bolas luminosas que tenían densidad, tenían tridimensionalidad y sin embargo no eran vistas o nunca fueron vistas por el ojo humano. Aparecieron una serie de síntomas de que efectivamente allí había algún tipo de actividad paranormal. ¿Qué ocurre? Cuando se instala ya la Casa de América, los propios responsables de la Casa de América quieren quitarse de en medio ese halo fantasmal del palacio, se niegan a hacer ningún tipo de declaración, de permitir el ingreso a periodistas o a personas curiosas o relacionadas con este asunto, y se trata de ocultar este asunto. Pero por fuentes bien informadas a las que hemos acudido, tanto a través de la revista como a través de otras personas, sabemos que en ocasiones, cuando se han hecho, por ejemplo, recepciones a jefes de Estado o a personas importantes en
en la Casa de América. Cuando los servicios de seguridad han llevado perros para inspeccionar el lugar y tratar de averiguar si hay explosivos o si hay algún tipo de anomalía, etcétera, los perros han seguido registrando el mismo temor a entrar en las mismas habitaciones que tuvieron hace algunos años, en esa época en la que el Palacio de Linares estaba en ruinas prácticamente. Es decir, el fenómeno al que los animales desde luego parecen ser más sensibles sigue ahí de una u otra manera. O sea que a ver, los haylos. Los hay ahí, los hay también en el Museo de Arte Reina Sofía, donde también ha habido una larga tradición de fenómenos extraños en ese inmueble, y los hay en una serie de inmuebles históricos que han sido mal investigados en estos años porque generalmente no se dan facilidades para hacer unos trabajos en serio en este asunto. También hay muy poca gente capacitada, eso también hay que decirlo, que esté preparada para investigar esto como Dios manda. No es aquello de llegar allí y hacer una especie de conjuro o echar sal en las esquinas. No tiene nada que ver con esto. La investigación paranormal es mucho más seria que todo eso. Hace poco, yo creo que era esta semana, hablábamos con los Ángeles de Paiporta, cuatro jóvenes que en Valencia afirmaban contactar con ángeles. Nos contaron parte de su historia, volvemos a contar parte de su historia, pero ¿qué pasa ahora con ellos? Es otro de los misterios que ocurría en esta década prodigiosa, en el 89, en octubre. ¿Sabes algo? Bueno, el tema de los ángeles, fíjate, aparecieron en esa época, en el año 89-90, mucho antes de que el asunto de los ángeles en general se pusiera de moda. Ha sido una de las grandes modas también en estos años. En Estados Unidos los libros sobre ángeles alcanzaron los primeros puestos de ventas en las listas de los grandes periódicos. En España no llegó a ser tan impactante el asunto, pero tuvo también su eco en medios de comunicación, y lo inauguraron evidentemente estos 4 chavales que en Paiporta, en Valencia, dijeron haber tenido encuentros con unos ángeles de aspecto perfectamente humano, que vestían camisa y pantalones vaqueros, que les abordaban en un bar, el Bora Barranc de allá de Paiporta, y les dictaron un libro que ellos llamaban el libro de las 2000 páginas. El gran desacierto de aquellos chavales en aquella época fue dar una serie de profecías a corto plazo para el año 93, 92, etcétera, como por ejemplo la muerte del Papa, o que ocurrirían grandes descalabros en la bolsa de Tokio, etcétera, que en ese momento en absoluto se cumplieron, y eso les restó en un principio credibilidad. Pero paralelamente surgieron otras historias de ángeles de aspecto humano, no ángeles con alitas ni esta imagen bucólica que tenemos o romántica, que a mí particularmente me desconcertaron. Por ejemplo, y esa ha sido una de las grandes investigaciones en las que he estado envuelto en esta década, investigando el caso de una monja de Soria llamada María Jesús de Ágreda, que tenía la capacidad de bilocarse, de estar en 2 lugares a la vez, contemporánea de Felipe IV. En sus diarios ella cuenta como en una determinada ocasión 2 personajes de aspecto perfectamente humano, que ella llama ángeles, entran dentro de su celda de clausura en Soria, la sacan del convento, la sientan en un trono encima de una nube y se la llevan volando hacia América. En ese vuelo, que es un vuelo muy rápido, instantáneo, se cubren 11.000 kilómetros muy rápidamente, ella tiene la ocasión de ver fenómenos como por ejemplo una tormenta vista desde encima de las nubes, o cómo cambia la posición del sol con respecto a la Tierra mientras uno va volando hacia el hemisferio americano. En fin, da una serie de detalles que solamente una persona que volara hoy en un avión de pasajeros pues se daría perfecta cuenta de ello, y todo eso lo recoge en un libro inédito, que el manuscrito está en la Biblioteca Nacional de Madrid, que se titula Tratado de la redondez de la Tierra, donde da cuenta de todo este asunto y de esos ángeles de aspecto humano, de carne y hueso, de los que esta monja hablaba en el siglo XVII y de los que los ángeles de Paiporta hablaron a finales de este siglo. Esa historia de la Sor María de Ágreda te sirvió para escribir La Dama Azul. La Dama Azul, ¿Por qué edición vas? Editado por Martínez Roca, uno de tus últimos libros. Sí, exactamente, pues va por la segunda edición y subiendo, dicen. Nos alegramos. Otro de los misterios. Hay muchos más misterios que queremos analizar en los próximos minutos que nos quedan. El teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos esta noche, 905 11 80 80. Ahora está tranquilito, podéis aprovechar, y vamos con más misterios después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Los años iban pasando y la década mágica se iba llenando de sucesos únicos, acercándonos cada día con más velocidad a un fin del milenio cada vez más frenético y apasionante. En ese tiempo, el ejército español desclasificaba los informes secretos sobre expedientes X.
surgía a la luz la filmación del ovni estrellado más famoso de la historia, el incidente de Roswell. En todo el mundo, las representaciones de la Virgen, sus cuadros y esculturas se ponen a llorar sangre. ¿Una señal de las profecías que se cumplen? Comienzan los primeros suicidios masivos ante la llegada del fin del mundo. Más hechos misteriosos que convulsionan nuestro mundo. Nuestro invitado nos da más datos de todos ellos. Tendríamos que dedicar 5 o 6 programas o mucho más seguramente a todos los misterios, todos los fenómenos que han pasado en esta década, ¿verdad, Javier? Muchos más. Seguramente. Rápidamente, el ejército español desclasifica información secreta, expedientes X, algo que muchos hemos perseguido. ¿Cuáles son los más importantes que prueben, que algo está pasando? Bueno, lo que prueban los documentos desclasificados a partir de octubre de 1992 por el Ejército del Aire Español es que nuestras Fuerzas Armadas han estado investigando el fenómeno OVNI desde los años 60, que lo han investigado en unos pocos casos, muy pocos, en profundidad, y que no nos han contado todo lo que tienen. Eso se demuestra en casos como, por ejemplo, el del famoso incidente en Manises, que ocurrió en noviembre de 1979, obligando a aterrizar un avión de pasajeros con 109 personas a bordo. Es un caso tremendo, en Valencia, del que vamos a cumplir el próximo noviembre el 20 aniversario. Habrá que hacer algo especial para ese momento. Lo teníamos pensado. Bien, porque lo merece. Ese caso fue muy bien investigado. De hecho, el objeto no solamente se limitó a perseguir ese avión de pasajeros, sino que se quedó estático sobre Valencia durante más de una hora. Un avión de combate de la base aérea de Los Llanos persiguió ese objeto durante 90 minutos sobre espacio aéreo nacional, y el informe del piloto, que hoy ya está retirado, ese piloto llegó a ser teniente coronel y está fuera de servicio. El informe de ese piloto no ha sido jamás desclasificado, y en ese informe se contaban cosas tales como que ese objeto no identificado, que volaba 3 veces la velocidad del sonido delante del Mirage F1 de las Fuerzas Aéreas Españolas, no emitía ni gota de calor. Y no, por lo tanto, los misiles de seguimiento del calor que llevaba nuestro avión de combate no pudieron jamás ser lanzados contra el objeto, pese a que el piloto lo intentó. Eso quiere decir que esa tecnología inteligente, que es capaz de desarrollar un motor que no emite calor, es una tecnología no humana. Nosotros no hemos sido, y menos en el año 79, capaces de desarrollar una máquina de esas características y que se comportara inteligentemente. Otro caso interesante ocurrió en 1976 en Galdar, cuando una esfera semitransparente con 2 humanoides a bordo de tamaño considerable enfundados en unos monos rojos interrumpen una carretera en la que un taxista acude, con un médico a bordo, acude a socorrer a una emergencia médica. Esa esfera detiene desde luego el rumbo del taxista, que ven todos los ocupantes del taxi esa esfera se eleva, es vista por una fragata del ejército, se inicia su siguiente investigación, se amenaza a los testigos para que no hablen, y toda la información relativa a ese caso apareció hace poco también en los archivos del Ejército del Aire. Es decir, en este país no solamente se han visto ovnis, sino que el ejército investigaba aterrizajes, ha ocultado pruebas sobre ellos y ha amenazado a testigos en el pasado. Hay casos curiosos de persecuciones de ovnis con aviones. No hace mucho había uno del piloto que iba persiguiendo un ovni y recibía por el canal de emergencia, algo que solamente conocen, es un canal muy secreto, una voz de un niño que aparentemente procedía de esa nave extraña que iba delante. Voces de niños, eso ocurre pocos días después del caso Manises, el 17 de noviembre de 1979. El piloto estaba persiguiendo un objeto triangular en la vertical de Motril, en Granada, y por los auriculares, como tú bien decías, escuchó unas voces que le decían: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Eran unas voces de niños, como un coro. El piloto se asustó, abandonó la persecución inmediatamente, y pese a que el Ejército del Aire reconoce ese incidente y aparece en uno de los documentos oficiales, no está el informe por ninguna parte. Incluso un ovni acompañó un año después el avión presidencial del entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, de regreso de un vuelo oficial a Alemania, y el propio Suárez también fue testigo de este asunto, y ese informe tampoco está desclasificado. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros.
esta noche por esa puerta se están colando un montón de misterios que han ocurrido en estos últimos 10 años. Roswell. Roswell es otro fenómeno tremendo que ha llamado mucho la atención, y tú estuviste allí viendo... En 3 ocasiones, 91, 94 y 98. ¿Qué pasó en Roswell? Rápidamente, porque estamos tratando de aclarar temas. Mucha gente dice que allí no pasó nada. En Antena 3 y en otros canales de televisión salió la filmación de una supuesta autopsia a unos extraterrestres, y dijeron que aquello era un muñeco y sí que era mentira, con lo cual no había pasado nada en Roswell. ¿Qué pasó en Roswell? En julio de 1947, un objeto no identificado se estrella a las afueras de Roswell, cerca de un pueblecito llamado Corona. El entonces servicio de inteligencia de la base de Roswell, que era el único que tenía en aquel momento a su cargo el control de armas atómicas, envía a un equipo para recoger los restos de ese objeto, y se emite un comunicado de prensa diciendo que por fin la Fuerza Aérea ha recogido los restos de un platillo volante. En julio de 1947 el asunto OVNI todavía no era secreto. Se emite ese comunicado, se publica en los periódicos, sale en las emisoras de radio, y a las pocas horas se recibe una orden tajante de Washington diciendo que esa información debe ser desmentida categóricamente, y se desmiente y se cubre el secreto, se cubre de secreto este asunto durante casi 50 años. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de ese momento se forman las primeras comisiones de investigación oficial del fenómeno OVNI en el seno de la Fuerza Aérea, se obliga a callar a testigos, se abren archivos de investigación oficiales de cara al público y de cara a la trastienda, es decir, de cara a los propios militares que jamás trascendieron a la opinión pública. Se arma el revuelo colosal respecto al asunto de los objetos no identificados, y Roswell es el punto probablemente de partida de todo ese asunto. A partir de ahí el caso casi se olvida, hasta que en los años 80 se empieza a recoger información porque testigos que habían participado en la recuperación de ese objeto o que habían sido amenazados por los propios militares se sienten ya liberados y comienzan a hablar. Comienzan a narrar cómo fueron presionados para no contar determinadas informaciones, cómo se les quitó pruebas que ellos habían recogido del objeto no identificado estrellado en Nuevo México, y comienzan a aparecer los testigos que hablan de cadáveres asociados a ese accidente. Y en el año 95, coincidiendo casi con los 50 años del caso Roswell y con la casi forzosa desclasificación de esta información, en Estados Unidos la información secreta vence, digamos, caduca a los 50 años, aparece una filmación extrañísima donde se supone que se está practicando la autopsia a uno de esos tripulantes del objeto de Roswell. Surgen todo tipo de polémicas. El personaje que aparece en la filmación, que es diseccionado en la filmación, no se corresponde con lo que dicen los testigos. Los testigos hablan de un ser de 1,20 aproximadamente de estatura, gran cabeza, 4 dedos muy alargados, complexión débil, y allí aparece una persona o un ser gordo de más de 1,20 m de altura, de la cabeza no tan grande, o sea, no tan desproporcionada como lo que decían los testigos, de 6 dedos, y por lo tanto comienzan a aparecer ahí muchas contradicciones. Y la opinión pública termina asociando la película de la filmación con el caso Roswell cuando probablemente no tienen nada que ver entre sí, y cuando se desprecia o se demuestra, que no se ha demostrado todavía, es curioso, que la película sea un fraude, a la gente asocia el fraude o el presunto fraude de la película de las autopsias con el fraude del caso Roswell, cuando el caso Roswell desde luego ocurrió, hasta el punto, y aquí me enrollo porque es un caso así como muy colosal, hasta el punto de que la Fuerza Aérea ha emitido ya 3 informes sobre el caso Roswell, cosa que no ha hecho jamás con un caso antiguo, ni de ovnis ni de no ovnis. O sea, jamás han hecho una revisión tan exhaustiva. Uno de 30 páginas, otro de 200 y pico páginas, y otro que de más de 800 páginas, que parece una agenda de teléfonos, una guía telefónica, donde se cuentan muchos pormenores de este asunto y no se aclara nada. O sea que algo pasó en Roswell, y quizá la táctica que utilizan también los gobiernos es dar diferentes informaciones, decir que una es mentira, para que la gente se olvide de la primera información que surgió. Esto además lo hemos estudiado muy bien en el Espacio en Blanco. Yo recuerdo aquellos programas del año 89 donde Enrique de Vicente, Salvador Freixedo y otros contertulios analizábamos la estrategia de la desinformación, de la intoxicación por parte de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de otros países. Y ya entonces, en el año 89, vimos muchas de las claves que hoy en día se han cumplido casi matemáticamente. Siguiendo un poco adelante en esos misterios, los dioses vuelven, los dioses están aquí. Muchas de las profecías en Guatemala, en otros lugares, dicen que en este tiempo más o menos los dioses volverían. Está ocurriendo en Egipto, se están dando descubrimientos portentosos y asombrosos cada 2 días, como si nos estuvieran preparando para algo tremendo que está a punto de ocurrir. ¿Vuelven? Vuelven, o quizá nunca se han ido. De hecho, una de las grandes preocupaciones en esta década, y de mis grandes preocupaciones personales también, ha sido la investigación de las civilizaciones desaparecidas, de lo que sabían y de, sobre todo, por qué lo sabían, quién se lo enseñó.
cielo. Porque todas estas culturas, sea en Egipto, sea en Sudamérica, sea en Oriente, todos ellos hablan de dioses instructores, de gente bajada del cielo que les entregaron esa información. El caso es increíblemente paradójico, ¿no? En Egipto, por ejemplo, se habla de que Imhotep, el arquitecto de Zoser, el faraón de la tercera dinastía que construyó la pirámide escalonada, Imhotep recibió del cielo instrucciones en un libro en las que se le decía cómo tenía exactamente que construir las pirámides. Las pirámides tienen una serie de reglas matemáticas que son absolutamente prodigiosas y que ese Imhotep supuestamente recibió en un libro de instrucciones del cielo. Otros grandes constructores de templos, es un tema en el que yo estoy trabajando en este momento con bastante intensidad, como por ejemplo Ezequiel recibe de Yahvé instrucciones sobre cómo debe construir, y esto se cuenta en la Biblia, cómo se debe construir el templo de Yahvé, el templo de Salomón, el que después sería el templo de Salomón. Hiram, el arquitecto del templo de Salomón, también recibe ese tipo de instrucciones de los dioses. Es como si estos dioses de la antigüedad tuvieran una serie de conocimientos arquitectónicos, matemáticos, de proporción, y los entregaran a los humanos, que los recogen de esa manera en las leyendas y los plasman en estos edificios sorprendentes. Queda poco tiempo, Javier. Otro de los temas que vosotros resaltáis en este informe son imágenes de la Virgen que llora, lágrimas de sangre en Italia, pero es un fenómeno que se repite por otros lugares, y no solamente imágenes de vírgenes, sino de otras culturas, de otros ritos, están llorando, quizá por algo que está a punto de ocurrir, por algo que ocurre. Bueno, en 1995 sale en todas partes la noticia de que en Civitavecchia, un pueblecito cercano a Roma, cercano al aeropuerto de Roma más concretamente, una virgen venida de Bosnia comienza a llorar. Esa es la primera información que se publica. En los próximos meses del año 95 son decenas las figurillas de la Virgen de diversa procedencia en toda Italia que comienzan a llorar sangre. Incluso en España alguna también comenzaría a llorar un tiempo después. Esto plantea muchos problemas, porque si se examina desde el punto de vista apocalíptico, esto se entiende como una señal de que algo no va bien, y que la Virgen manda esa señal a través de lágrimas de sangre de que los humanos debemos corregir algún tipo de comportamiento. Si se analiza desde un punto de vista paranormal, estamos hablando de que ahí hay una sangre, quizá un aporte, es decir, algo que el sensitivo o un sensitivo que esté cerca de esa imagen es capaz de proyectar sobre la estatua y parece que llora, cuando en realidad no llora, sino que es una imagen, o sea, una sangre que se materializa allí. Y ahí es donde surgen las contradicciones. La Universidad de la Sapienza de Roma analizó la sangre de la Virgen de Civitavecchia y encontró que la sangre, de la que no pudo determinar el RH, era sin duda sangre de varón. Cosa extrañísima, pero apareció en esos análisis de sangre de la Sapienza. Y cuando la ciencia interviene en este tipo de asuntos es cuando comienzan a surgir así los datos más sorprendentes, ¿no? Tremendo. Otro de los temas que no tenemos mucho tiempo para hablar de él, que tiene que ver un poco con la Iglesia, es el mensaje oculto de la Biblia. Estuvo en nuestro programa varias veces Bruno Cardeñosa, trabaja con vosotros también y compañero nuestro. Algo sorprendente el mensaje oculto que hay ahí, teóricamente con un montón de profecías que se están cumpliendo y que dan avisos claros, escritos hace miles de años. Casi tiene que ver, o casi está emparentado con esto que hablábamos de la Aymara y el código informático encriptado en esa lengua del altiplano boliviano, ¿no? Porque esto se refiere también a algo que está encriptado, pero en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco y en la versión hebrea del Pentateuco. Los hebreos, los judíos, tienen especial obsesión porque la Torá, y esto se ha copiado así durante generaciones, todos los rollos de la Torá se copian milimétricamente. Es decir, si hay una errata, ese rollo de la Torá ya no sirve. Y esto parece que obedece a una obsesión porque esa Torá encripta algo. Y evidentemente si hay una errata se va al traste el mensaje. Y lo que encripta, después de ser descodificado por ordenador, parece que son fechas o parece que son profecías inminentes. Algunas hablan incluso de este próximo eclipse que parece que va a ser el gran acontecimiento de los próximos meses, o de profecías un poco más catastrofistas sobre el fin de los tiempos. Pero yo creo que no hay que temer a ese asunto. Yo siempre soy muy optimista a ese respecto y, bueno, como tú, también soy de los que cree que las profecías están para no cumplirse precisamente. Yo quiero terminar un poco con eso, con las profecías, pero paralelamente hay multitud de grupos, ya lo hemos sufrido desgraciadamente, que están suicidando
suicidándose, quizá, o algunos por temor a ese año 2000, a esa apocalipsis que llega, otros se quitan la vida para irse con naves extraterrestres. Ha desaparecido un grupo en Colombia en estos días, que 60 personas que no se saben dónde están, que teóricamente iban al encuentro con seres extraterrestres. Sectas apocalípticas es otro de los misterios que hay también en este tema. Mira, hoy comentaba con una persona que está muy entregada a la investigación y relacionada con el folclore japonés, que comentaba que en Japón en estos momentos los libros de máxima venta, y aparecen todos los periódicos japoneses, son los que tienen que ver con Nostradamus. Y esto ha causado tal sensación que la policía japonesa y las autoridades japonesas están muy preocupadas por este fenómeno, porque claro, estamos muy cerca de esa fecha del 11 de agosto, que parece ser la de la llegada del rey del terror que profetizaba Nostradamus en una de sus cuartetas para el año 99, ¿no? Y piensan que quizá algunas sectas apocalípticas puedan actuar entonces en el país del sol naciente. Hay mucha preocupación, evidentemente, a este respecto. De hecho, más allá, no somos ajenos a este asunto, y próximamente, la próxima semana, vamos a publicar un número especial dedicado solamente al eclipse y a todas estas profecías que tienen que ver con el asunto, porque creemos que el asunto es de extrema importancia. Lo veremos, vamos a vivir ese eclipse seguramente en Jordania, en el desierto de Wadi Rum, en Petra, lugares fascinantes que vamos a visitar. Y recientemente estuvimos en Jerusalén, y es tremendo las medidas de seguridad que tienen allí, porque están temiendo que grupos radicales vayan a hacer algo extraño con respecto a ese templo de Salomón. Tiene que volver a destruirse porque falta la profecía de destruir el templo, la mezquita que está construida encima del templo, y que ellos puedan reconstruir de nuevo el templo. Sí, bueno, allí se burlaban mucho de que todos los años llegaban entre 20 y 30 Jesucristos todos los años al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, y después se iban hasta Jerusalén para predicar. Pero este año no van a ser 20 o 30 Jesucristos, este año pueden ser muchos cientos de Jesucristos, o de personas que creen o encarnar algún tipo de profeta bíblico, o que incluso lleven sus grupos de apóstoles, etcétera, hasta allá, y que pueden causar serios incidentes, claro. 11 de agosto 99, la fecha predicha por Nostradamus. ¿Cómo nos preparamos para allá, Javier? Y con ello terminamos hoy. Pues yo creo que nos tenemos que preparar para un gigantesco e importante fenómeno astronómico, probablemente único, bueno, es único en este final de siglo, y que tiene el aliciente de que fue pronosticado efectivamente por profetas como Nostradamus, pero quizá cuando Nostradamus se refiere al rey del terror, no estaba más que refiriéndose al método o al modo en el que los antiguos profetas se referían a los eclipses. Les llamaban así los terrores, no por nada, sino porque no se sabía a qué causas exactamente se obedecían, no porque hubiera una profecía apocalíptica detrás. Y lo que hay que hacer es, protegerse bien la vista con buenos filtros solares para no quemársela, porque eso también tendría algo de apocalipsis en cierta manera. Y disfrutar de ese espectáculo, disfrutarlo, y de este tiempo quizá que es uno de los más apasionantes de la historia. Es el tiempo del que más se ha hablado desde hace siglos, es decir, prácticamente desde que vencimos el primer milenio hasta ahora, ha sido precisamente esta la fecha de la que más se ha hablado en todos estos últimos 10 siglos, y somos testigos privilegiados de ello. Tenemos mucha suerte de estar viviendo esta época.